a grabar, jóvenes, y voy a cumplir con lo que yo he hecho para que, obviamente, jóvenes, voy a enviar el documento también inmediatamente por... Déjenme que lo estoy aquí seleccionando. Estoy esperando, se está haciendo, jóvenes. Ahí cumplí con el envío, jóvenes, correspondiente. El otro tema, como contenido para el segundo certamen, jóvenes, son los activos intangibles. Paréntesis, jóvenes, con respecto a este tema, preguntas teóricas y también de ejercicios numéricos. Este documento, jóvenes, explica lo teórico concretamente. Entonces, tema, activo intangible y la normativa que técnicamente, jóvenes, trata justamente este rubro es la norma internacional 38. ¿Qué es lo que son los activos intangibles? El nombre obviamente está haciendo referencia con ello. Y fíjense lo siguiente, el activo intangible está constituido por derechos adquiridos por la empresa, pero ojo, ¿a qué derechos se refiere este activo intangible? Franquicias, licencias, patentes, por nombrar aquellos conceptos más representativos de este rubro. Las franquicias, las licencias, las patentes, por nombrar algunos de ellos, jóvenes, son intangibles. Y por costos incurridos cuyos beneficios se espera obtener en el futuro. Don Ignacio, cuénteme. Profe, cuando se refiere a franquicia, ¿quiere decir lo mismo que una marca? Exacto. Por ejemplo, Yeah. como por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de trabajar con la marca McDonald's, ¿cierto? Por lo tanto, tú firmas un contrato y ahí en el contrato te colocan todas las exigencias, pero es una cuestión operativa técnicamente y cómo se hace. Por lo tanto, tú haces uso de la marca, por ejemplo. ¿Ok? A eso se refiere lo que estamos haciendo alusión. Jóvenes, este es un rubro tan, en algunos casos, muy representativo y muy útil y que también tiene cierta representación, porque trabajar con la marca McDonald's, ¿cuánto costará? Pregunta así nomás. ¿Cuánto costará trabajar con la marca? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuánto tendré que...? Y esos contratos, jóvenes, no son de corto plazo, pues, son de 5, 10, 15, 20 años. Por lo tanto, aquí hay una inversión, comilla, por decirlo de alguna manera, llama bajo la lógica financiera, que hay un costo que se tiene que transformar en resultado también. Jóvenes, solamente con los elementos que obviamente debo distinguir, si hablo de activos fijos o hablo de activos intangibles, el tratamiento de los activos intangibles es casi, comilla, tener la misma lógica de los activos fijos, pero con algunas diferencias que vamos a ir citando de por medio. Y dice, y costos incurridos por beneficios que se espera obtener en el futuro. Esta parte corresponde, jóvenes, cuando uno toma un proyecto y el proyecto se toma la decisión, porque obviamente así se entiende que el proyecto es viable financieramente, económicamente y por otra serie de consideraciones, el proyecto se va a implementar. Por lo tanto, se entiende que hay costos, gastos que yo he incurrido y como el proyecto se va a implementar a futuro, todos estos costos se toman y después se imputan al proyecto cuando el proyecto entra en operaciones, por decirlo de alguna manera. Según su naturaleza, un intangible puede tener vigencia indefinida o bien temporal, finita, corta. Ejemplo, un contrato con McDonald's. Yo puedo firmar un contrato con McDonald's donde llego a acuerdo con ellos y me permiten usar la marca, jóvenes, durante 5, 10, 15, 20, 30 años. Finita, temporal. En este último caso, el valor del intangible debe extinguirse o amortizarse dentro del periodo de vigencia. También conforme a la NIF y FRS se deben tener presente el deterioro de valor de activo, NIC 36, lo que se trata como pérdida al ejercicio. Entre la misma lógica, joven, los mismos temas correspondientes.
¿Ok? Entonces, y aquí empezamos a ver el tema respectivo. Concepto. Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Tomando esta definición como concepto que proviene de las normativas jóvenes, requerimiento para ser reconocido como activo. ¿Por qué un activo intangible que no tiene apariencia física puedo y logro llevarlo a la contabilidad, en otras palabras? Es identificable. ¿Qué significa que sea identificable? Que claramente está definido qué es lo que estamos hablando. La pregunta que, si no me equivoco, fue Ignacio: profe, ¿me está hablando de las marcas en algún caso de franquicia? Sí, la marca. La identifico. Estoy claramente de lo que estamos haciendo alusión. No monetario, presenta valores correspondientes en el tiempo. Está controlado por la entidad. Todos los activos jóvenes, por definición, tienen que estar controlados por la entidad. Hay un contrato, por lo tanto me da ciertas facultades de hacer uso de esta, bajo ciertos requisitos desde luego. Y esperar que proporcione beneficio económico futuro a dicha entidad. ¿Cuál fue el propósito de haber cerrado un contrato y lograr que efectivamente McDonald's me permitiese generar beneficios propiamente tales? Elementos como requisito que todo activo intangible, para que sea considerado dentro de los activos, deben reunir. Y acá, jóvenes, muestro la composición de los activos intangibles más típicos que pueden aparecer. Derecho de llave. Corresponde al mayor valor pagado sobre el valor de libros al adquirirse un negocio en marcha por clientes cautivos, ubicación, prestigio comercial, organización. Habitualmente este intangible no se amortiza, puesto que se entiende que las condiciones favorables que lo originaron se podrán mantenerse y en algunos casos acrecentarse. Contablemente se reconoce el derecho de llave cuando se asocia a una erogación efectiva o aceptándose la creación de un derecho de llave sobre la base de simples estimaciones. No aceptándose, vuelvo a insistir, no aceptándose la creación de un derecho de llave sobre la base de simples estimaciones. Jóvenes, cuando uno habla de una marca y le da un valor, no es un valor que yo creo que pueda tener. Tengo que justificar el valor correspondiente. Es como preguntarle a ustedes, ¿cuál será el valor de la marca, comilla, USM, jóvenes? ¿Cuál será el valor? Y yo les planteo a ustedes, ¿por qué? Porque para usted tiene un valor, en cambio para otra persona que está en otro, tiene otro valor, por favor. Pero ojo, pero podemos hablar de la marca USM, sí, tiene un valor. Y para ello existen técnicas para llegar a justificar el valor correspondiente. Entonces, vamos, ¿qué es lo que es el derecho de llave? Efectivamente, ¿qué sucede? Es cuando yo vendo jóvenes y se dice con derecho llave incluido. Es decir, compro un negocio, compro una empresa a puerta cerrada y me pasan la llave, como dice uno. ¿Qué estoy comprando técnicamente? Estoy comprando un negocio que está en marcha, por lo tanto puedo abrir las puertas y sigue funcionando, por decirlo de alguna manera. Tiene clientes cautivos, tiene ubicación geográfica de ciertos privilegios, es decir, importante la ubicación, tiene prestigio comercial y además una organización jóvenes operativa para operar con ellos. Eso es, dice, corresponde al mayor valor pagado sobre el valor del libro. Lo que estoy comprando es un negocio que tiene activos y técnicamente lo que yo compro son activos, ojo. Y por lo tanto, a lo mejor el valor del libro me dice que estoy comprando un negocio que vale, estoy inventando, 10.000 y yo estoy dispuesto a pagar 100.000. ¿Por qué yo estaría dispuesto a pagar 100.000 cuando el valor del libro, ¿qué es lo que los valores del libro? Los valores contables, po. Los valores del libro, 10.000.
pero yo estoy dispuesto a pagar 100.000. ¿Por qué estaría dispuesto a pagar 90.000 adicionales por todo esto? Negocio en marcha, clientes cautivos, ubicación, prestigio comercial, plataforma organizacional en funcionamiento. Después habla de una erogación efectiva. ¿Qué significa erogación? Que efectivamente se paga. Eso es el derecho de llave. Patente, licencia, concesiones. Señorita Bárbara. Profe, cuando habla de amortización o amortiza, ¿a qué se refiere? Es decir, a ver, para que hagas el siguiente símil. Si yo te pregunto, ¿qué hago con los activos fijos cuando los uso? ¿Se deprecian o no? Sí. Para que haga el mismo símil, tiene la misma lógica. ¿Qué tengo que hacer cuando yo tengo una licencia, una franquicia, y hay de por medio un costo? Los activos se usan técnicamente. Estoy usando la marca. Por lo tanto, al usarla, también técnicamente, comillas, con las restricciones pertinentes, tengo que llevarla a resultados. Pero en este caso, de activo intangible, se amortizan. Por lo tanto, la amortización, ¿qué es lo que es técnicamente? Es tomar el costo de lo que me cuesta la inversión correspondiente de usar una marca y llevarla a resultados. A eso se refiere. Es pérdida, gasto. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Patente, licencia, concesiones son otros intangibles que representan derechos adquiridos, se amortizan normalmente en un número de años que guarda relación con el lapso de protección legal o contractual. Jóvenes, típico. El contrato, hago un contrato con McDonald's a 10 años. Por lo tanto, ¿cuánto me costará el contrato de usar la marca McDonald's, joven, durante 10 años? Hartos millones de pesos, yo creo. ¿Cuánto es ese acto? Habrá que verlo. No tengo la cifra en mente, joven. Pero ¿qué es lo que hago con ese costo? Como obviamente corresponde a un activo, y aquí lo asocio a la pregunta que me hizo Bárbara, ese costo lo tengo que transformar en resultado, en pérdida. ¿Por qué? Porque voy logrando beneficios técnicamente. Eso se llama amortizar. Y el otro concepto que también se incorpora como un elemento también de los activos intangibles, esto que llamamos los gastos de organización y de puesta en marcha. Cuando estén en la asignatura jóvenes, o si ya han tenido y han hablado de proyectos, en proyectos se habla mucho de los gastos de organización y de puesta en marcha. Representan erogaciones de carácter extraordinaria hechas al iniciarse una determinada explotación, expansiones de la actividad existente, etc. La amortización se practica en varios ejercicios, ya que el beneficio que se genera excede de un ejercicio comercial. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos gastos, son todos los gastos que incurro, jóvenes, en un proyecto nuevo, y cuando ya tomo la decisión de que el proyecto lo vamos a implementar, todos estos gastos los tengo que asociar al proyecto. ¿Y cómo lo voy asociando? Junto con los beneficios que el proyecto mismo me va a generar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago nuevamente con este concepto de gasto de organización? Este monto, este costo, lo voy amortizando periodo a periodo. Lo más relevante dentro del concepto. Por ahí, de acuerdo acá, Miguel me preguntó prestigio. Miguel, el concepto de prestigio en términos de asociado a una empresa generalmente está relacionado, jóvenes, con elementos que hace que uno sea partícipe de la empresa. Yo te preguntaría, Miguel, y tratando de devolver la pregunta, ¿por qué tú estás estudiando en la Santa María? Yo te aseguraría que entre otros elementos que tú consideraste es por el prestigio que tiene la universidad. Prestigio que se puede materializar en qué? Reconocida en lo ingenieril, reconocida en lo que es la innovación, prestigio.
reconocida en el cuerpo de formación como tal, etcétera, etcétera. Prestigio. ¿Sí? Y aquí Sí, profe. volvemos. Perfecto. Y aquí volvemos nuevamente a entender. Medición al inicio. ¿Se acuerdan del cuadro que yo mostré, jóvenes, cuando hablamos de lo activo fijo? ¿Cuál es la medición que yo hago al inicio? El costo. ¿Y cuál es el costo de un activo fijo? Es el costo de adquisición más los costos asociados. Pero acá, como estamos hablando de un intangible, también tenemos que hacer algunas distinciones. ¿Cuáles son estas? La medición al inicio del activo intangible dependerá de la clasificación, es decir, del tipo de activo intangible. Si es un activo intangible adquirido, lo compro técnicamente en el fondo, o es un activo intangible generado internamente. En el primer caso, cuando son adquiridos, tengo la siguiente situación. Intangibles adquiridos en transacción independiente, medición al costo de adquisición, el intercambio. Cuando uno habla de esta transacción, hay un comprador y un vendedor técnicamente. Activo intangible adquirido en un intercambio de activo. ¿Cuál será el valor que debo contemplar? El valor razonable, el valor justo. El valor razonable que le damos a los activos que estamos intercambiando. Y los activos generados internamente, jóvenes, tengo dos situaciones posibles. Cuando esos gastos que hablamos de organización y puesta en marcha, estoy en la fase de investigación, técnicamente digo que ese gasto, ese costo para mí va a ser un gasto, lo llevo inmediatamente al resultado. Pero cuando el proyecto se entiende que se va a llevar a cabo, es decir, estos gastos estoy en la fase de desarrollo, ese gasto no lo llevo a resultado, se activa técnicamente. Y eso es lo que después yo tengo que amortizar. Para ello también existe lo que, y como tengo un activo que tiene un costo de por medio al inicio, luego también tiene una medición posterior. Y acá aparecen los dos modelos, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Y las características de ambos, que expliqué en su oportunidad, el modelo del costo, jóvenes, técnicamente más sencillo, más aplicable, más habitual, y el modelo de revaluación, más engorroso, más caro, más técnico. Por lo tanto, nos vamos a basar siempre en el modelo del costo. ¿Cómo yo calculo el valor contable técnicamente? Y aquí empezamos a obedecer algunos términos que son más específicos. En el modelo del costo, el valor contable, tengo el costo menos amortización acumulada, hagan el símil con depreciación acumulada como concepto, y menos pérdida de deterioro por valor de activo, porque esto también experimentan este concepto deterioro valor de activo. Resulta lo que se llama valor residual en libro, que muchas veces uno le dice valor en libro a seca, pero si fuera exquisito, jóvenes, tendríamos que, hablando de activo intangible, deberíamos valor residual en libro. Y luego, el modelo de evaluación, ¿cómo calculo ese valor contable que tiene al final del periodo? Valor razonable a la fecha de revaluación, tengo que estar tasando permanentemente, menos amortización acumulada, menos pérdida por deterioro de valor, me da el valor residual en libro. Tiene la misma denominación correspondiente, pero como metodología de trabajo, jóvenes, el modelo del costo más sencillo, más barato, más aplicable, más habitual. Nosotros nos vamos a seguir sosteniendo en esta lógica del modelo del costo. Con respecto al otro concepto importante, jóvenes, valor residual. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo hablo de un activo fijo, el activo fijo es tangible, yo lo veo. ¿Estamos de acuerdo? Y hago una estimación buscando técnica, pero es más tangible, el nombre lo está diciendo, físico. En cambio, un intangible no tiene apariencia física. La marca McDonald's.
Yo creo que dentro del conjunto de los que están participando acá junto a mí, jóvenes, muchos les gusta McDonald's, son partícipes de ir a, ¿cierto?, de sus productos, podrán ser uno, dos, da lo mismo, joven, pero o en algún momento uno pasa, en el caso particular, jóvenes, cuando mis chicocas estaban chiquitas, por decirlo así, pasaban, porque ellas me decían, estaban las cajitas, los monitos que vendían, etcétera, etcétera. Pero si ustedes me preguntan, yo habitual, no. Pero muchas veces, oye, pero si acá está el McDonald's, ¿para qué vamos a ir para allá? Pasábamos a comprar un sándwich. Pero ojo, más que nada, estoy dando para que se entienda la marca McDonald's, como marca me refiero. Es el importe estimado que podría obtener la entidad al momento actual por la venta o disposición por otra vía del activo, después de haber deducido los costos estimados para su enajenación o disposición, si dicho activo estuviera en las condiciones esperadas al término de su vida útil. Jóvenes, opera todos los conceptos. Cuando nosotros hablamos de la depreciación, acá también hay costo a amortizar, hay un costo del activo fijo, hay vida útil, hay valor residual. Pero con respecto al valor residual, que tiene la misma lógica, es el valor que yo estimo del activo al término de la vida útil, pero a valor presente hoy día. Pero tiene ciertas consideraciones. Tratamiento del valor residual de un activo intangible. El valor residual de un activo intangible con vida útil finita, que son justamente los amortizables, no los infinitos, porque ese valor perdura en el tiempo, se presume nulo, a no ser que, como es un intangible, no tiene apariencia física, uno parte con el razonamiento, jóvenes, que su valor residual es cero. Cero. Pero ojo, si existe el compromiso por parte de un tercero de comprar el activo al final de su vida útil, o bien exista un mercado activo donde se puede obtener un valor residual y es probable que tal mercado continúe existiendo al final de la vida útil del activo, ¿eso qué quiere decir? Primer escenario, si yo corroboro de que hay un interesado al término de la vida útil referente a ese activo intangible, o bien al término de la vida útil, hay un mercado activo, es decir, hay oferta y demanda, por decirlo de otra manera, jóvenes, el valor residual podría ser mayor a cero. Y para la tranquilidad de ustedes, para que entremos un poco también, para que lo tengan tranquilo, cuando yo presente un ejercicio, se le va a indicar si hay valor residual cero o bien distinto a cero. ¿Ok? Ojo con aquello. Aquí el documento después muestra, jóvenes, la amortización, cómo la contabilizo, con los dos métodos posibles de contabilizar. El método directo, al debe, la cuenta amortización asociada al activo fijo contra el activo intangible, se abona el costo del activo intangible. O bien, uso el método indirecto de amortización y cómo deberíamos registrar cuenta amortización contra amortización acumulada. La misma lógica, comilla, cuando yo me refería a los activos fijos, a la depreciación. Dos mecanismos posibles para contabilizar. Tomás, antes de pasar, No me quedó muy claro. Amortización, ¿a qué es un activo, un pasivo o es a ver, gasto nomás? no. La cuenta amortización como tal, amortización de activo intangible, es una cuenta de pérdida, resultado, gasto. Igual que la depreciación. Y la depreciación acumulada es una cuenta complementaria del activo intangible, que justamente es lo que estoy mostrando aquí a continuación. La cuenta en sí, como activo intangible, técnicamente, como generalmente van a ver el plazo en el cual yo voy a asociar esto es más de un año, voy a tratarlo como activo no corriente, cuenta de activo. La cuenta amortización de este activo intangible es una cuenta de resultado, pérdida como con saldo deudor propiamente tal. Y la cuenta amortización acumulada de activo intangible es una cuenta complementaria, o bien como se dice, contracuenta del activo intangible con saldo acreedor. Aquí te estoy especificando
el tipo de cuenta y cómo se trata. Y además, jóvenes, también se entiende el concepto de valor del activo, que también aplico la NIC 36, porque la NIC 36 no es exclusivo de los activos fijos, sino también de los otros activos que puede tener. Uno de ellos, los activos intangibles. Este concepto fue incorporado, si ustedes se recuerdan, por la IFRS, Norma Internacional de Información Financiera, donde se compara al término del periodo respectivo el valor contable, el valor residual, el libro, del activo y el valor recuperable del mismo en el mercado, el valor recuperable, el valor justo. Si el valor recuperable es menor, se reconoce una pérdida por deterioro de valor de activo y el valor contable del activo se ajusta al valor recuperable. Lo que explicábamos con respecto a lo mismo. Aquí está el registro correspondiente, que cuando reconozco esta diferencia, donde el valor contable es mayor al valor de mercado, lo que me preguntó, si no me equivoco, creo que fue Bárbara, jóvenes, pérdida por deterioro de valor contra activo intangible, se genera la diferencia. En este caso, jóvenes, lo voy a dejar planteado. Después viene un ejercicio claramente. Entonces, ¿cuál es la idea? Quise hacer este ejercicio, jóvenes, de presentar la temática que tiene que ver con activo intangible por la relevancia que toma para el certamen, primero que nada. Por lo tanto, el próximo miércoles empiezo con un ejercicio de aplicación con respecto a los activos intangibles. Además, como información, jóvenes, en los ejercicios, en la guía de ejercicio que levanté hoy día a la plataforma Aula, hay una parte como número romano 1, elemento de propiedades, planta y equipo, es decir, de activo fijo. Después viene el punto 2, donde hay dos ejercicios bastante representativos de cómo podríamos preguntar activos intangibles. Y número 3 viene el otro tópico final, que es análisis financiero. ¿Ok? Entonces, en nuestra próxima clase, yo parto haciendo la síntesis nuevamente de activo intangible y explicando el ejercicio que viene a continuación, y lo más probable que traiga otro ejercicio extra para explicar con detalle los ejercicios numéricos que podríamos hacer de esto. Jóvenes, dicho eso, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bien, pues jóvenes. Y lo otro, que de acuerdo a mi programa, yo estoy terminando el contenido el próximo miércoles. Así que lo más probable es que de aquí al viernes, a más tardar el sábado, tengan el último contenido de análisis financiero también en plataforma Aula. Por lo tanto, si ustedes miran, según programación, jóvenes, la próxima semana estoy terminando contenido, que sería el día 3 de noviembre. Por lo tanto, el 10 de noviembre, que es día miércoles, estaríamos haciendo solo ejercicios para el certamen número 2. Dicho eso, jóvenes, me despido y nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Adiós.